Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta sesión de esta semana de sesiones técnicas previas al Congreso de la SECA que se realiza la semana que viene. En esta mesa, en esta sesión, les hablaremos de Feminfer. Feminfer es un proyecto que nació con el objetivo de ser un foro de debate multidisciplinar con participación de clínicos de diferentes especialidades, gestores y pacientes para reflexionar de manera multidireccional en torno a la situación de diagnóstico y tratamiento de la anemia ferropénica en la mujer. Para ello, contamos con tres ponentes que les hablarán con mayor detalle del tema. Yo no me voy a extender. El primer ponente, que a cada ponente lo iré presentando previamente, pero solo les hago una pequeña introducción. El primer ponente es el doctor Manuel Casellas, que les hablará de Feminfer, resultados del proyecto. El segundo ponente es José Luis Vaquero, que les hablará de las decisiones clínicas compartidas en salud de la mujer desde la perspectiva del paciente. Y la tercera ponente es la doctora María Gloria Torras, que les hablará de las aportaciones a la calidad de vida de las mujeres con anemia desde la perspectiva del proceso asistencial y la multidisciplinaridad. Sin más, doy paso al primer ponente, que es el doctor Manuel Casellas. El doctor Manuel Casellas es jefe de la unidad de patología médica del Servicio de Obstetricia de la Ciudad Sanitaria de Vall-d'Hebron de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuando quieras, Manuel. Muchas gracias, Manel, por tu presentación. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Sociedad Española de Calidad Asistencial la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes y también, sin duda, a Vifor Pharma, dándome la confianza de presentar los resultados de este estudio. ¿Cuál es el objetivo del estudio Feminfer? Como ven ustedes, el estudio lo ha introducido muy bien Manuel Santiñá, es implementar un análisis de decisión multicriterio para conocer el valor de dos opciones terapéuticas en el tratamiento de la anemia ferropénica en dos escenarios concretos en obstetricia y ginecología, como son la anemia gestacional y periparto y la anemia en cirugía ginecológica benigna. Este estudio surgió de un grupo de profesionales, de personas dentro del Foro Español de Pacientes, particularmente sensibilizados con los temas de la anemia en la mujer, que encontró eco dentro del propio foro y también de Vifor Pharma, quien decidió financiarlo, descansando la coordinación en el grupo Accentiva, un grupo de profesionales con amplia experiencia en la implementación de estudios de análisis de decisión multicriteria y que ha contado con el aval de la Sociedad Española de Calidad Asistencial y del propio Foro Español de Pacientes. En cuanto a los expertos que participaron, lo ven ustedes reconocido en la diapositiva. Yo veo que hay dos grandes aciertos. Esto se podía haber constituido solamente con ginecólogos en la medida que los campos de trabajo eran exclusivamente ginecológicos, pero tuvo el gran acierto de adquirir un carácter multidisciplinar y además de afectar a profesionales de todo el área geográfica española, lo que enriqueció sin duda el contenido del trabajo. A modo de presentación muy breve, la anemia gestacional y periparto es importante en primer lugar por su frecuencia, variable como ven ustedes en la diapositiva dependiendo de los países, y que particularmente incide en la mujer gestante con una incidencia global del 38%. No disponemos de datos en España respecto a la incidencia de este tipo de anemia, aunque en un país próximo, Portugal, sí, y de forma reciente, en el año 2016, Fonseca publicó una incidencia del alrededor del 54% de anemia ferropénica en la mujer gestante. Es importante recordar que un 20% de la mortalidad materna, sobre todo en países infradesarrollados, se asocia a la anemia ferropénica, que ocasiona, como ven ustedes, manifestaciones clínicas en el ámbito directamente de la mujer, pero también durante su periodo gestacional, con un aumento del riesgo de transfusión sanguínea, hemorragia, cesárea, etcétera, y también de complicaciones obstétricas, dentro de las cuales vale la pena señalar el aumento de incidencia de prematuridad, restricción de crecimiento intrauterino y, en formas más severas, de muerte intrauterina.
Es importante tener en cuenta también que cada vez más hay un cuerpo de información que vincula la ferropenia fetal durante la vida intrauterina en diferentes fases y alteraciones neuroconductuales del recién nacido. El otro ámbito de trabajo, el que se decidió, fue el de la hemorragia asociada a proceso benigno. Esta es una entidad también frecuente, que se estima incide, según las series, entre un 18 y un 38% de las mujeres en edad reproductiva, que se asocia a su vez a anemia ferropénica en el 60% y en un 30% adicional a ferropenia. La corrección quirúrgica de cualquier alteración en pacientes con anemia se asocia a un aumento no solo de la mortalidad, sino también de la morbilidad en todos los parámetros que este estudio retrospectivo amplio dentro de un programa de calidad asistencial en cirugía en Estados Unidos puso de manifiesto. Bien, ¿cuáles fueron las secuencias del proyecto? Quedan muy bien resumidas, yo creo, en esta diapositiva. En primer lugar, Accentiva realizó una investigación documental partiendo de la metodología Evident con el objetivo de establecer el documento marco, el que se le pidió al investigador principal que validara o que refinara los criterios y sus definiciones junto con el representante de pacientes. Esto se efectuó y se creó un borrador que se entregó a cada uno de los miembros del equipo investigador, los cuales en una sesión online conjunta efectuaron una ponderación de estos criterios de tal forma que se estableció la priorización, el peso relativo de cada uno de ellos. En esta sesión conjunta también se aportaron una serie de observaciones que luego les referiré muy por encima porque creo que también son objeto de tratamiento en algunos de mis compañeros de ponencia posterior. Sobre este documento, Accentiva de nuevo realizó una investigación documental bibliográfica, realmente tengo que decir que exhaustiva, a fin de proporcionar el estado actual del conocimiento para que cada uno de los miembros del equipo investigador, y esta vez de forma individual, pudiera evaluar cada uno de los criterios y lo evaluara cuantitativamente para los criterios pertenecientes al Core Model, es decir, de riesgo-beneficio y moduladores, y cualitativamente a favor de sulfato ferroso, a favor de hierro carboximaltosa o en actitud indiferente para los criterios restantes. Con estos datos, Accentiva de nuevo evaluó los resultados finales y sometió un análisis y de todos estos productos han surgido una serie de comunicaciones, algunas en congresos, alguna publicación aún pendiente de revisión. Bien, en la reunión del grupo de trabajo surgieron una serie de aspectos que yo creo que vale la pena mencionar. En primer lugar, la percepción de que existe un infradiagnóstico, o al menos en el caso de la anemia en el ámbito de la obstetricia, un diagnóstico tardío de la anemia, porque probablemente la determinación de ferritina al principio del embarazo no se realiza de forma universal. Por otro lado, es común, la mayoría de los investigadores estuvieron de acuerdo en que era común la subestimación de la sintomatología clínica. Es común también que el objetivo del clínico sea la corrección de la anemia, olvidándonos de la corrección de la ferropenia, con lo cual fácilmente volvemos a instaurarnos otra vez de nuevo mientras persista el aumento de demanda en el embarazo o la pérdida hemática significativa en la paciente ginecológico en anemia. Es común también un retraso frecuente en el siguiente paso tras el fracaso de la opción inicial con sulfato ferroso, variando las dosis, fragmentando las mismas o incluso cambiando de preparados, retrasando el siguiente paso que sería la administración de hierro endovenoso. Es común también la falta de coordinación, la persistencia de la anemia y de la ferropenia en el posparto y el grupo de trabajo también estuvo de acuerdo en que existe una reticencia histórica, quizá también más por parte del ginecólogo, en cuanto al empleo de hierro endovenoso, probablemente vinculado al impacto negativo que los primeros hierros, el hierro dextrano de alto peso molecular, con una inaceptable tasa de efectos secundarios importantes, tenía. Frente a ello, cada vez es mayor la tendencia en guías y opiniones de expertos en los últimos 2 o 3 años
que tienden a colocar el hierro endovenoso en primera línea en muchos escenarios, tanto en obstetricia como en ginecología. Pasando directamente ya a los resultados de la anemia, en primer lugar de la anemia gestacional y periparto, vemos aquí el valor de la intervención del Core Model en nuestro estudio. El valor total del Core Model se sitúa alrededor de 0.45 y es el valor total, es el resultado final del modelo de regresión multivariante aditivo que indica el valor de la intervención para el conjunto de los participantes. Referido en una puntuación de -1 a +1, se sitúa en 0.45, como ven ustedes aquí, a favor de hierro carboximaltosa. Y, como ven ustedes, todos los indicadores de riesgo-beneficio sitúan francamente a favor del empleo de hierro carboximaltosa, también los de gravedad de la enfermedad, en menor proporción, tamaño de la población afectada y necesidades no cubiertas. Probablemente los aspectos de costes médicos de los procedimientos son los que adoptan una posición más neutra, si bien los costes indirectos se decantan levemente hacia la utilización de hierro carboximaltosa. Si desglosamos los subcriterios de riesgo-beneficio, como ven ustedes en la diapositiva, todos y cada uno de los indicadores de eficacia, efectividad comparada, aumento de la hemoglobina, en fin, saturación de la transferrina, etcétera, están muy a favor de la utilización de hierro carboximaltosa. También los efectos secundarios, sobre todo el cambio de tratamiento por acontecimiento adverso, que es uno de los efectos más comunes en la administración del sulfato ferroso, y también las preferencias del paciente, sobre todo en lo que hace referencia a la frecuencia de administración y a la duración del tratamiento. Cuando evaluamos los criterios contextuales, ven ustedes que globalmente la mayor parte del equipo investigador, un 55%, se decantó a favor de hierro carboximaltosa globalmente, y quizá el único parámetro en el que existía un poquito más de equilibrio fue en la evaluación que los participantes realizaron de la capacidad del Sistema Nacional de Salud para asumir el coste de la tecnología sanitaria. Cuando evaluamos de forma individual cada uno de los perfiles de los diferentes especialistas que participaron en el estudio, ven ustedes que mayoritariamente 6 de los 7 se decantaron por la utilización de hierro carboximaltosa y tan solo uno, el de gestión hospitalaria, se vinculó directamente sus preferencias a la utilización de sulfato ferroso. Aunque es obvio que existía unas diferencias cuantitativas notables en cuanto a cada uno de los perfiles, siendo el ginecólogo obstetra el que menor vínculo estableció con la utilización del hierro endovenoso, y las dos especialidades que probablemente tienen más hábito en su administración, hematología y anestesiología, junto con enfermería, fueron las que presentaron mayor vínculo. Absolutamente análogo, incluso con un vínculo superior de 0.48, fueron los resultados cuando se analizaron el escenario de la paciente sometida a cirugía ginecológica por proceso benigno. Aquí ven ustedes el resumen del Core Model y aquí, de forma detallada, cada uno de los criterios y subcriterios de riesgo-beneficio y de efectos adversos y de preferencias del paciente. Quizá llama la atención algo que nos deberíamos ir acostumbrando en nuestra práctica clínica diaria, me permito hacer aquí un breve inciso, es introducir los aspectos de calidad de vida relacionada con la salud como un parámetro que permita evaluar de forma mucho más amplia que lo que estamos acostumbrados con datos objetivos, lo que traduce nuestra acción terapéutica sobre el paciente. Igualmente, cuando nos referimos a la valoración de los criterios cualitativos, vemos que mayoritariamente en un 75% el grupo de trabajo se vinculó a la administración de hierro carboximaltosa. El valor de la intervención de forma análoga también a los resultados presentados cuando hablábamos de la anemia gestacional. En cuanto a las conclusiones, para finalizar, el grupo de trabajo estuvo de acuerdo que la metodología de análisis de decisión multicriteria aportó unos resultados significativos para la evaluación de las tecnologías sanitarias,
y los participantes estimaron que aportó un valor añadido a los análisis de coste-efectividad al tener en cuenta criterios adicionales. También estuvimos de acuerdo en que el marco conceptual generado en el presente estudio se consideró oportuno, adecuado y suficiente para ambas indicaciones y, del mismo modo, también se consideró adecuado para evaluar y comparar las dos opciones terapéuticas. El estudio FEMINFER, continuando con las conclusiones, puso de manifiesto que en ambos escenarios el hierro carboximaltosa presentó un valor añadido sobre la utilización de sulfato ferroso, que los valores obtenidos fueron muy similares en los dos escenarios y que la valoración positiva hacia hierro carboximaltosa en mayor o menor grado se registró prácticamente en todos los criterios y subcriterios del Core Model y particularmente de forma relevante en los de eficacia-efectividad comparada tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos. Solo al considerar el subcriterio de costes médicos directos para el Sistema Nacional de Salud se observó una leve tendencia hacia el empleo del hierro oral. Y en cuanto, para finalizar las conclusiones, aunque se observaron diferencias cuantitativas en la valoración del hierro carboximaltosa, la mayoría de los perfiles se decantaron hacia este preparado, solo uno se decantó por sulfato ferroso y esta preferencia se observó en los dos escenarios. Como les decíamos, el hematólogo y el anestesiólogo fueron los dos perfiles que mostraron un mayor vínculo. En lo que hace referencia, para finalizar, a los criterios contextuales, la valoración global es positiva a hierro carboximaltosa en los dos escenarios, aunque, como decíamos, al evaluar la capacidad del Sistema Nacional de Salud para asumir el coste sanitario, la situación fue de un mayor equilibrio, dado que un 40% de los investigadores prefirieron sulfato ferroso, un 50% hierro carboximaltosa y un 10% permanecieron indiferentes. Muchas gracias por su atención. Espero haberme ajustado al tiempo del que disponía. Sí, perfectamente. Muchas gracias, doctor Casellas. Pasamos al siguiente ponente, que es el doctor José Luis Vaquero, que representa a los pacientes, está participando en este proyecto FEMINFER desde su inicio. Y José Luis Vaquero es el anterior director y coordinador científico del Foro Español de Pacientes. Cuando quieras, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros, haber participado en el proyecto y además estar ahora con vosotros. ¿Me ponéis la presentación, por favor? Bien, pues si me pasáis la diapositiva, efectivamente. Bueno, como reconoce ya la Constitución española, es un derecho del ciudadano el ser protegido su salud, ¿no? Pasa, por favor. Así es por lo que el doctor Albert Llobel, fundador del Foro Español de Pacientes y primer presidente, ya comentaba, ¿no?, que lo importante es la paciente y no es la enfermedad, ¿no? Y esto es algo que, si bien todos comprendemos, se debe llevar a la práctica hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y vemos que no siempre se está tratando al paciente, sino que más bien se está tratando la enfermedad, ¿no? Me pasa, por favor, a la siguiente. Así, pues en la línea de lo que marcaba la Constitución, pues han surgido dos leyes que me parece que son muy relevantes, la 14/1986 y la 41/2002, en el que se habla, en la primera, de la participación activa de los pacientes entre los demás, ¿no?, implicados en la salud, y en la 41/2002, que se refiere a la autonomía del paciente, precisamente al respeto a sus decisiones. Ambas cosas justifican sobradamente la toma compartida de decisiones entre el clínico y el paciente. ¿Me pasa, por favor, la diapositiva? De hecho, la enfermedad está inmersa, ¿no?, en la incertidumbre, y es por esa razón, no solo ya por razones legales, como hemos visto antes, y éticas, sino también en un sentido práctico por el que tendremos más seguridad si también se tiene en cuenta la opinión de los pacientes. En la misma línea que comentábamos antes, en la toma compartida de decisiones. Pase, por favor.
Pase la diapositiva, por favor. Sí. ¿Y cómo se puede tener en cuenta a los pacientes? Pues precisamente haciendo uso de la experiencia de los pacientes. La experiencia de los pacientes en el proceso en concreto, ¿no? Ahora estamos hablando de la anemia que sufren las mujeres, pues los PREMS, que sería el tener en cuenta esa experiencia, ¿no? Reportada por las pacientes, sería tener en cuenta aspectos como se previene la anemia, se previenen los acontecimientos que pueden acaecer, hay diagnóstico precoz de ella, es adecuada la información que recibo. Estos aspectos cualitativos, que es importante que los conozcamos, que es fruto de la experiencia de las pacientes que sufren anemia. Pase, por favor, a la siguiente. Y si esto eran los PREMS, pase, por favor, a la siguiente. Si esto eran los PREMS, pues también hablaríamos en la misma línea de los PROMS. Los PROMS se refiere a los resultados de los outcomes, de ahí la O, reportados por los pacientes, ¿no? Aquí, pues, por poner unos ejemplos, ¿no? La efectividad, ¿no? del cuidado. Por ejemplo, mejora mi adherencia, reduce los síntomas, mejora la calidad de vida, es rápido su efecto, responde a las necesidades del paciente y en cuanto a aspectos de la seguridad, ¿no? Importantísimo. Evita, por ejemplo, la caída, el desfallecimiento de los pacientes. Hay complicaciones. Esto es algo muy importante y son aspectos que para la paciente pues tienen un enorme significado. ¿Puede pasar la diapositiva? De esta forma, vemos que efectivamente tener en cuenta la experiencia de los pacientes va a llevar a satisfacer mejor las necesidades de las pacientes. Pase, por favor. Y por esta razón es por la que, igual que las organizaciones de pacientes hemos contribuido, hemos colaborado en este foro multidisciplinar, ¿no? Y esta metodología multidisciplinar, pues consideramos que las organizaciones de pacientes pues formamos parte también de la solución. Y así les invito a que sigan invitando a participar a las organizaciones de pacientes. Pase a la última, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. La tercera ponente será la doctora, o es la doctora Gloria Torres, especialista en medicina preventiva y salud pública y actualmente Project Manager en el área de innovación de la Gerencia Territorial Metropolitana Sur del Instituto Catalán de la Salud. Cuando quieras, Gloria. Hola, muchísimas gracias, Manel. Buenas tardes a todos. Un placer compartir mesa con vosotros y muchas gracias a la iniciativa de BIFOR por tirar adelante este proyecto y también a SECA por la oportunidad de organización de estos talleres. Voy a proyectar mi presentación. Se ve bien, ¿verdad? Perfectamente. Vale, bien. Bien, pues a mí me correspondería hacer estas aportaciones a la calidad de vida de las mujeres desde esta perspectiva, de las mujeres con anemia, desde esta perspectiva del proceso asistencial y la multidisciplinariedad. El hilo argumentario será poner en contexto la anemia en las mujeres y ahí voy a dedicar 2 segundos porque ya está más que identificada la situación. Hacer referencia sobre el sistema sanitario y la calidad asistencial. Y a partir de ahí el Journey Map de estas pacientes con anemia me permitirá identificar estos elementos clave que de hecho yo creo que también ya se han desgranado y sobre todo desde ahí hacer algunas propuestas de cómo conseguir mejorar la calidad de vida de las mujeres con anemia. Es un problema de salud muy prevalente, con especial incidencia en las mujeres. Es una enfermedad que suele ser silente, suele ser de instauración lenta y por eso pues, se suele tolerar mejor la clínica. Está claro que está muy infradiagnosticada y que tenemos una buena noticia en el sentido de que es fácil de diagnosticar, relativamente fácil de diagnosticar y que también tenemos un arsenal terapéutico que nos puede ayudar a resolver.
esta situación. Desde ahí, bueno, desde la perspectiva del sistema sanitario, los servicios de salud, la atención primaria, los hospitales, los profesionales del sistema, cuando hablamos de calidad nos estamos refiriendo pues a estas dimensiones de la calidad y otras. Estamos hablando de asegurar la accesibilidad, la continuidad de la atención prestada, hablamos de seguridad de las pacientes para minimizar complicaciones, efectos adversos, hablamos también de la oportunidad de ofrecer la atención en el momento adecuado, en el lugar adecuado, de la forma más adecuada para estas pacientes y, por supuesto, esta dimensión de aceptabilidad por parte de las pacientes. Durante años, de hecho, estamos trabajando de siempre para mejorar la calidad asistencial y la seguridad de nuestras pacientes y, teóricamente, poniendo el paciente en el centro, por supuesto. Pero, precisamente, sin tener muy en cuenta a veces estas percepciones, estas expectativas de nuestras pacientes, en este caso. Y el sistema sanitario, estamos dentro de esta visión de la calidad asistencial, perseguimos este triple objetivo, que sería avanzar o ofrecer una atención que mejore la salud de la población, mejore la experiencia de las pacientes y al menor coste posible. Esta sería la tesitura. En este escenario vamos a ver, bueno, aquí en esta diapositiva veríamos, bueno, un esquema, ¿no?, del sistema sanitario, la atención primaria, el hospital, con cada nivel de atención, pues con sus profesionales, su cartera de servicio, sus pruebas y, bueno, las mujeres con anemia transitan por nuestros centros sanitarios. Especialmente las podemos situar desde el ámbito comunitario, pues en la atención primaria, en su comunidad, interactúan frecuentemente pues, con el equipo de atención primaria, acuden al centro para las revisiones anuales, a su comadrona, a su ginecólogo. Con menor frecuencia van a requerir atención hospitalaria en el caso de un embarazo, en el caso de un proceso quirúrgico, se le dan pruebas. Y a lo largo de este recorrido, seguramente estaremos desaprovechando, como hemos visto, muchas oportunidades para diagnosticar y tratar adecuadamente ese problema de salud que es tan prevalente en las mujeres. Entonces, cuando nos preguntemos cada uno en nuestras organizaciones, los profesionales, las comadronas, los médicos de atención primaria, los ginecólogos, los gestores, las pacientes, claro, sobre si en el caso de la anemia hemos diagnosticado y tratado en el lugar adecuado, en el momento adecuado y de la manera más adecuada para la mujer, este problema de salud, seguramente veremos que tenemos mucho margen de mejora, ¿verdad? Porque si no, no estaríamos aquí reflexionando sobre esta situación. Y si representamos este Journey Map, este viaje de esta paciente con anemia por el sistema, en este recorrido podremos identificar muchos pain points, puntos de mejora que como profesionales a lo largo del proceso podemos ver, podemos detectar. Pero también, como comentaba José Luis, es muy importante añadir a este ejercicio la perspectiva de nuestras pacientes y que sean ellas también las que nos ayuden a identificar estos pain points, estas áreas de mejora, para optimizar este recorrido de las mujeres a través de nuestro sistema. Identificaría, pues, si hiciésemos este ejercicio, estos elementos clave a los que mis compañeros ya se han referido y que serían puntos de mejora sobre los cuales debemos buscar alguna solución para hacer las cosas diferentes. En este sentido, sería identificar las mujeres a riesgo.
definir estos diferentes perfiles de riesgo que pueden ser una mujer con hipermenorrea, una mujer gestante, una mujer menopáusica, su contexto social, su contexto económico, cultural, también sus preferencias, sus creencias, para poder definir estrategias de prevención adecuadas a cada perfil de riesgo. Otro elemento clave sería actuar proactivamente y, en este sentido, sensibilizar a los profesionales sobre esta enfermedad, que muchas veces no diría que es asintomática, pero que sí nos pasa desapercibida. No pensamos en ello. Especialmente esto lo sitúo en el entorno de la atención primaria, los equipos de atención primaria y los centros de atención a la salud sexual y reproductiva. Otro elemento clave sería empoderar a las mujeres sobre qué significa tener anemia y qué consecuencias tiene para su salud y su calidad de vida, porque, como hemos visto, está asociado a otras comorbilidades y situaciones que pueden ser realmente graves y comprometer su vida, y para conseguir, pues, comprometerlas con una buena adherencia al tratamiento. Y también, desde luego, para que ellas mismas sean proactivas a la hora de buscar un diagnóstico. Finalmente, el elemento que hace tanto tiempo que en el que estamos trabajando para mejorar, que es el de coordinarnos mejor entre profesionales y entre niveles asistenciales, para asegurar este continuum asistencial y, por ejemplo, para que una mujer gestante que es dada de alta del hospital con un diagnóstico de anemia periparto, buscar los mecanismos para asegurar que cuando llegue a su entorno domiciliario y a su equipo de atención primaria pueda haber un control para evitar recaídas y seguir tratando a esta situación, ¿no? Si son estos, digamos, las áreas de mejora, ¿qué propondría? ¿Cómo podemos organizarnos diferente para conseguirlo? Pues está claro que tendremos que hacer las cosas diferentes para añadir valor a lo que estamos haciendo y, sin duda, mi propuesta pasa por incorporar nuevas tecnologías, nuevas o no tan nuevas ya, que nos ayuden a este fin. Hemos de innovar organizativamente y tecnológicamente. Eso quiere decir, evidentemente, que tenemos que ponernos de acuerdo y definir esta ruta asistencial, esta vía clínica entre todos los profesionales implicados en los diferentes niveles. Pero tiene que ser un trabajo multidisciplinar y multicéntrico, no desde la óptica de mi hospital o de mi centro de atención primaria, sino conjuntamente para definir esta ruta asistencial integrada e incorporar las mujeres con anemia. Y, por supuesto, incorporando soluciones digitales que nos ayuden a conseguir la máxima adherencia a esta vía clínica. Y un tercer elemento, este modelo, esta ruta asistencial debe contemplar esta triangulación, la atención primaria, el hospital y especialmente el domicilio, la comunidad, el domicilio de nuestras pacientes, porque es desde ahí donde transcurre la mayor parte del tiempo estas mujeres con anemia. Y en este sentido hago referencia a la pandemia. La pandemia nos ha enseñado que muchas de estas tecnologías que ya teníamos hemos, digamos, aprendido a utilizarlas en el momento de la pandemia y nos están funcionando. Bien, entonces, ¿cuáles son los ingredientes para conseguir este objetivo? Esta ruta asistencial integrada en la cual, para diseñarla, vamos a utilizar metodología Design Thinking para incorporar la paciente en el diseño de este proceso. ¿Cuáles son elementos, ingredientes fundamentales definitorios de esta ruta? O al menos lo que yo propongo. Hemos de reordenar el proceso y modelizar el acto clínico, de forma que añadamos a nuestras estaciones de trabajo variables estructuradas
porque así eso nos permitirá, estos datos estructurados, transformar nuestras estaciones de trabajo para que puedan darnos soporte a la toma de decisiones, haciendo combinaciones de variables del laboratorio más otras variables sobre las características del paciente, sobre las características de determinados diagnósticos de salud, etcétera. Con todo esto configuramos alertas que nos puedan ayudar al cumplimiento de esta ruta asistencial, de esta guía, y sabremos cuándo en alguna paciente el sistema nos dé una alerta para programar una analítica determinada con unos parámetros determinados, optar por otras opciones terapéuticas, etcétera, etcétera. Otro elemento sería la red de comunicación entre profesionales para la gestión compartida de las pacientes, red de comunicación que ya tenemos a disposición, videoconferencias, chats, etcétera. También la atención, estas redes de comunicación, la atención virtual para esta triangulación entre profesionales y pacientes, y un elemento muy significativo, muy importante, que es conseguir la monitorización de estas pacientes y el seguimiento remoto en el domicilio de las pacientes mediante el diseño de apps que nos permitan comunicar con las pacientes, identificar efectos secundarios del tratamiento, resolver dudas, mejorando así la adhesión a estos tratamientos. Y, por qué no, también usando eHealth para empoderarlas, para convertirlas en una paciente activa, para que vean claramente que la condición de anemia no es normal, para potenciar, ayudarlas y potenciar y ponerlas en contacto con otras pacientes que han tenido anemia, con ellas empatizarán mucho mejor sobre sus recomendaciones. Un último elemento que creo que es indispensable es la inteligencia artificial. Debemos integrar en nuestros sistemas de información en la práctica clínica herramientas propias que incorporen este sistema Big Data. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y provocará cambios disruptivos en nuestras vidas y afectará todas las dimensiones de nuestra sociedad, sin duda. ¿Cómo nos puede ayudar la aplicación de inteligencia artificial en clave salud? Es fundamental para definir mejor estos perfiles de pacientes diferentes, para ajustar el tratamiento, para conocer mejor los resultados de nuestras decisiones. Y, por último, hablando de calidad asistencial, la evaluación es lo que cierra el círculo de la mejora continua. Hemos de definir indicadores de todo el proceso, de la experiencia de los pacientes. José Luis se refería antes a estos PREMS y PROMS, también a los resultados clínicos y de salud. Y todo ello nos dará información para seguir mejorando y ajustando nuestras decisiones. Todo ello, nos habla de una transformación digital. Es decir, y todos estos elementos sin duda son aplicables a las mujeres con anemia, pero a cualquier problema de salud de nuestra población, de nuestros pacientes. Creo que en realidad hay tres elementos que son fundamentales, que en este proceso de salud digital en el cual yo creo que mayormente todas las organizaciones estamos avanzando, hay tres ingredientes que a modo de conclusión me gustaría resaltar, que son sin duda el tener, por una parte, liderazgo clínico, que es fundamental en todo este proceso, un liderazgo clínico que es o que sea colaborativo, integrador y generosamente estratégico. Necesitamos organizaciones que estén preparadas para este cambio, que sepan gestionar este cambio y los riesgos que comporta, incorporar toda esta transformación, toda esta forma diferente de hacer las cosas, pero que yo creo que estamos obligados a ir avanzando en esta dirección. Y estos dos ingredientes, en general, los vamos a encontrar en aquellas organizaciones
cuya estrategia ya incorpora esta innovación como palanca para este cambio y, por supuesto, en beneficio de las mujeres con anemia y de la población a la cual damos servicio. Y muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Bien, gracias también a los tres por haberse ajustado al tiempo, que nos permite tener un poquito más de media hora para preguntas. Yo animo a los asistentes a que nos pasen preguntas, que pasaré a los ponentes. Quizás ahora, sí, exactamente es lo que me pedirá a nuestro servicio técnico, que nos pusiese los cuadros en pantalla. Así para abrir un poco el fuego de las preguntas, porque ha salido tanto la intervención de Gloria Torras como de José Luis en Vaquero en cuanto a que los pacientes se tienen que participar, se tienen que implicar en todo lo que es el tema asistencial, como en la intervención de Manuel Casellas, ¿no? En el hecho de que en el trabajo que se ha hecho de Feminfair pues han participado los pacientes, pero ¿cómo viven los profesionales el hecho de incorporar a los pacientes en el diseño de los procesos, en lo que es la asistencia? ¿Cómo se vive? ¿Cómo creéis que lo viven? ¿O cómo creéis que esto lo tendrían que vivir? No sé si ahora lo viven adecuadamente, si lo ven bien, si lo ven con reservas, es una barrera, lo ven como una oportunidad para mejorar el trabajo. ¿Cómo lo veis? No sé. Si queréis, seguimos el orden que hemos empezado y si no, el primero que quiere. Manuel Casellas, ahora, bien. Si os parece, abro el fuego. Bien. Confío en que se me esté escuchando, ¿cierto? Estupendo. Sí, pues, sí. Manuel, yo lo veo como una necesidad. Realmente hoy en la práctica clínica es impensable que cualquier decisión que afecte al paciente no cuente primero con una información pormenorizada de los riesgos y beneficios, en la medida que seamos capaces de una justificación de por qué le estamos proponiendo esa opción terapéutica y, en último término, la aceptación conjunta del clínico y del paciente y del clínico de la estrategia terapéutica y también un plan de futuro para poder ver si esta estrategia, en la eventualidad de que no resulte efectiva. Yo creo que hay que hacer un traje a medida para cada paciente, más que un traje global, un prêt-à-porter que podamos hacer. Y ese traje a medida pasa por el diálogo, pasa por la información y pasa por, de forma conjunta, la aceptación de la estrategia. Yo creo que es impensable que hoy nos planteemos otra cosa. Bueno, esto se encaja con lo que dijo Albert Joubert, ¿no? De que lo importante es la paciente, no la enfermedad. ¿No, José Luis? Sí, además a mí me gustaría hacer una distinción, ¿no? Cuando hablamos de pacientes, hablamos a dos niveles de pacientes, al menos eso he intentado expresar, ¿no? A nivel individual, la paciente en su relación con el clínico y con los profesionales, ¿no? Por un lado está esa paciente a nivel individual, pero por otro lado están las organizaciones de pacientes que son las que se centran en el macro, ¿no? Por ejemplo, en haber participado en el diseño de este proyecto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta cuando hablamos de pacientes en el micro, que es el individuo, y en el macro, que es cuando se habla de planes estratégicos y demás, donde creo que somos las organizaciones de pacientes los que estamos aportando una expertise y además legítimamente somos los representantes de esos pacientes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sin duda esto es algo a lo que los profesionales y las administraciones lo ven claro y, de hecho, están mostrando cada vez mayor apertura. Lo que ocurre es que el día a día, ¿no? Las carreras, las prisas, pues a veces no te deja, ¿no? Pero yo comprendo que
tanto los profesionales como las administraciones ya abogan por esta coparticipación. Sí, Gloria, Sí. ¿quieres aportar algo? Sí, sí, mira, desde luego, en nuestra organización he estado buscando, es que la semana pasada tuvimos una jornada de innovación donde presentamos todos estos proyectos y justamente presentamos resultados de cómo lo vivían los profesionales, ¿no? Bueno, nosotros, digamos que en nuestra estrategia sí que uno de los elementos clave es mejorar la experiencia de nuestros pacientes y en este sentido estamos haciendo una formación también para empoderar a los profesionales y sensibilizar de la importancia de incorporar a nuestros pacientes en la toma de decisiones y en el diseño de procesos. Y estamos utilizando metodología Expatient también. Bueno, tenemos algunos proyectos en los que ya hemos empezado a incorporar a nuestros pacientes, ¿no? En pacientes con ictus, en medicina nuclear y algunos otros. Entonces, hemos preguntado a los profesionales, ¿no? Sobre la pregunta que tú nos hacías, Manel. Y, por ejemplo, la metodología que estamos utilizando, bueno, que es muy estándar, todos los encuestados decían que lo valoraban entre muy bien, bien y aceptable. Y la utilidad, el 67% estaba muy bien y el resto era bien, ninguna respuesta negativa. Y cuando les preguntábamos si creen que en el hospital deberían incorporarse esta metodología a los nuevos proyectos, el 100% de los entrevistados decían que sí, que era importantísimo y el grado de satisfacción de este proceso, de haber participado en este proceso, también el 100% era de máxima satisfacción, ¿no? O sea que realmente es absolutamente favorable y en este sentido, bueno, como decíais, ¿no? Como decía también Manel, que es absolutamente necesario. Es que, no sé, si salimos del sector salud y nos vamos a, no sé, a Apple, no entenderían que diseñar un nuevo móvil sin consultar o prácticamente referenciarse a su clientela, ¿no? No es muy bien lo mismo, pero desde luego que esto ha empezado y ya no tiene retorno posible, ¿no? Ha llegado para quedarse, afortunadamente. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Gloria y me preguntaba a colación de esto cuál debería ser el gold estándar para la evaluación de un tratamiento y referido en el caso de la anemia. ¿Debería ser la cifra de hemoglobina o deberíamos implicar directamente la calidad de vida del paciente para decidir cuál es lo que debe guiar nuestra actuación en un futuro? Yo creo que si seguimos leyendo la literatura médica, la calidad de vida relacionada con la salud tiene una representación minoritaria en la mayoría de las publicaciones. Y yo creo que un paso adelante en este sentido deberíamos darlo para poder ofrecer una asistencia también más de acuerdo a la mayoría de lo que la población espera de nosotros. Ya ese aspecto de médico protector ya ha desaparecido, yo creo que afortunadamente tuvo su momento, y ha de dar paso a un médico que acompañe más de forma científica y al mismo tiempo de forma humana la toma de decisión. Del todo de acuerdo. Además, si me permitís solo una postilla, tanto la experiencia de los pacientes debe tenerse en cuenta también como un concepto dinámico, ¿no? Lo que demanda el paciente también puede ir cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, se convierte en un ejercicio de mejora continuada. O sea, del todo de acuerdo con los demás miembros de la mesa. Muy bien. Volviendo un poco de lo que sería el proceso, volvamos a la relación médico-paciente en la anemia ginecológica. No sé, Manel, en la práctica clínica, ¿qué encontráis? Es decir, ¿la mujer es conocedora de esta posible situación que se encuentra durante la gestación o en
el periparto, por ejemplo, que sería una Yo creo que o no es consciente. ¿Qué falta? ¿No? Falta información, falta conocimiento. Yo creo que esa relación, disculpa, sí, perdón. Incluso eso que habéis hablado, tanto Gloria como tú, esa a veces poca coordinación que existe con la asistencia primaria, ¿no? Es decir, todo esto cómo influye en ese conocimiento de la mujer. Yo creo que en primer lugar existe un desconocimiento, en primer lugar, de la situación de la mujer cuando accede al embarazo. En nuestras consultas no es común, salvo en circunstancias de patologías severas, y aún en esos casos de forma insuficiente, de que se realice una evaluación pregestacional del riesgo y una adecuación antes de acceder al embarazo. Circunstancia que aún se agrava más porque, como conocéis muy bien, la edad del primer embarazo va incrementándose año tras año y entre el primer y segundo embarazo, que es otra cosa extremadamente importante a tener en cuenta, pasa mucho tiempo. Antes se concatenaban los embarazos. A mí me preocupa más que la edad del primer embarazo, que cada vez es mayor y en nuestro entorno en España creo que se está situando entre los 31 y los 32 años, la edad del segundo embarazo que ya está cayendo hacia los 38. Eso determina que, comúnmente las pacientes lleguen a la gestación con unos niveles de ferritina bajos y absolutamente insuficientes para asumir con seguridad las necesidades que el embarazo les va a plantear, el aumento de demanda que el embarazo plantea. Esto se complica aún más, habida cuenta de que no existe ni en Europa ni fuera unas guías estándar que incluyan, por ejemplo, la determinación de ferritina que nos serviría para establecer o seleccionar aquellas pacientes en primer trimestre que son tributarias de recibir tratamiento sustitutivo, habida cuenta de que su ferritina por debajo de 60 no va a permitir cualquier variación de la dieta, es absolutamente insuficiente y no va a compensar. Hay que suplementar, pero para suplementar hay que saber qué población tenemos y hay que saber a quién hay que tratar. Por otro lado, la mayoría de los multivitamínicos que existen en el mercado, primero, que aportan hierro, contienen una cantidad insuficiente y además esa cantidad insuficiente la llevan mezclada con calcio, zinc, que a su vez compiten por el hierro a nivel del tubo digestivo, con lo cual tampoco aportan absolutamente nada. Yo creo que una labor de información es absolutamente necesaria de divulgación. ¿Y aquí cómo intervendrían las asociaciones de pacientes, José Luis? ¿Qué podrían aportar en esta labor? Fíjate que cuando nosotros hemos estado trabajando sobre este tema, lo que más ha llamado, porque obviamente cuando una paciente ya está en manos de un especialista, va a poder estar siendo tutelada por él. Pero ¿cuántas mujeres hay con, por ejemplo, menstruaciones abundantes que están sufriendo una anemia, que sufren mareos, que incluso pueden sufrir caídas, pero que lo toman como algo de la naturaleza femenina? Y es más, a lo mejor incluso no lo comentan por no parecer quejicas, ¿no? O sea, yo creo que aquí con el problema de la anemia también lo que existe es un infradiagnóstico, como comentaba Gloria, pero también mucho motivado porque la propia paciente no lo declara, ¿no? Porque obviamente si está en un preoperatorio se va a detectar, pero yo creo que hay mucha mujer en su vida rutinaria que lo está sufriendo y que lo calla, ¿no? Entonces, ahí hay muchísima infradiagnosis, ¿no? Y ya cuando cae en manos de un clínico, pues obviamente va a estar tutelada por él de forma adecuada y yo creo que el problema está antes, en que lo declaren, ¿no? En que declaren esas situaciones, ¿no? Gloria, tú has hecho énfasis en tus propuestas de acciones en tres grandes áreas: la asistencia primaria, el hospital y la comunidad. ¿Y aquí qué se podría hacer a nivel comunitario?
Porque comunidad, ¿qué es la casa de uno? ¿Qué debemos entender por comunidad? Bueno, yo creo que, yo creo que aquí, por eso me refería a las nuevas tecnologías que tenemos a mano, hemos de conseguir que estas pacientes que, como dice Manel, han tenido un embarazo y les detectamos en el hospital una anemia, no se vayan a casa, a su domicilio y ya está, sino que hemos de activar la atención primaria porque es un perfil de riesgo. Sabemos que puede recaer esta anemia en el supuesto de que cuando se da de alta del hospital se ha reconducido esta anemia, pero son pacientes a riesgo de recaer. Entonces, tenemos muchas opciones desde la primaria de monitorizar estas pacientes que hemos identificado están a riesgo para hacer un seguimiento y buscar opciones terapéuticas y evitar estas recaídas. Desde el domicilio de estas pacientes, bueno, las apps para mejorar o para empoderar a estas pacientes, para informarlas y de que esta condición de anemia no es... ¿Perdón? No se ha habido un ruido. Sigue, vale. No sé qué Entonces, ¿cómo llegar al domicilio de las pacientes? Pues a través de apps. Desde el domicilio podemos diseñar apps para hacerles llegar información de interés para empoderarlas o para que conozcan que su condición de anemia, qué puede comportar, qué riesgos puede comportar, qué compromisos de su calidad de vida implica. Podemos buscar conectarlas con foros de mujeres que han pasado por esta situación, porque ya sabemos, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante, el programa Paciente Experto, que pone en contacto pacientes y las recomendaciones vienen de estas pacientes a otras pacientes que están en esta situación. Cuando un paciente que ya ha pasado por eso te explica o te recomienda algo, eso tiene mucho valor porque empatiza mucho mejor contigo. Si a través de esta app podemos hacer un seguimiento del tratamiento que le estamos dando para detectar el grado de adhesión a este tratamiento, si está cumpliendo, si le está generando unos efectos secundarios que hace que la estén disuadiendo de tomar el tratamiento. Entonces, podemos activar una visita telefónica o una visita presencial, valorar otras opciones. Quiero decir que más allá de las visitas presenciales en el hospital o en el domicilio, hemos de llegar a los domicilios de las pacientes porque es donde pasan la mayor parte del tiempo. Y en ese sentido hago referencia a la pandemia y que nos ha demostrado que es posible, que es una forma diferente de trabajar, ¿no? Por eso intentaba explicar la idea de que hemos de innovar en ese sentido, que tenemos herramientas ahora mismo para no pensar solo en las visitas presenciales, en la forma estándar de atención, ¿no? Sino que tenemos muchos más canales y muchas más posibilidades para llegar a nuestras pacientes con anemia, para incidir y obtener mejores resultados, maximizando pues la adherencia a los tratamientos y coordinándonos mucho mejor nosotros. Desde luego, una paciente con anemia que se dé de alta del hospital, no podemos dejarla y darle el alta sin asegurar este continuum asistencial con la primaria si creemos que esto va a aportar valor. No hemos de esperar que sea ella la que vaya a su equipo de atención primaria a preguntar o a decidir o a exponer lo que le ha pasado en el hospital, ¿no? Hemos de ser los profesionales y el sistema que se organice para atender este problema de salud. Bien. Habéis insistido en vuestras intervenciones, tanto Manel Casellas como tú, Gloria Torras, en el tema de la coordinación, que es como un elemento clave para mejorar la situación de las pacientes que presentan anemia ya cuando llegan al hospital para ser controlados de su gestación, ¿no? Pero, digamos, ¿eso qué indica? Que realmente no hay protocolos conjuntos entre hospital y asistencia primaria para atender a una gestante. ¿Puede indicar eso? ¿Qué indica? Es decir, ¿qué falta? Es decir,
Aquí hay una disfunción, hay algo que no acaba de funcionar, ¿no? Nos llegan pacientes con anemia y no nos tendrían que llegar, porque seguramente en muchos casos esa persona en un momento determinado ha habido una analítica de control en su centro de asistencia primaria, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Bien, yo creo que estoy de acuerdo con lo que insinúas. Yo creo que hay una disfunción en estos momentos en que se puede sacar más partido y de forma bidireccional. Hay que acercar el hospital a la asistencia primaria y la asistencia primaria al hospital, de forma bidireccional, en beneficio de la paciente. Yo creo que sin ningún género de dudas hemos de aumentar el diálogo, no sé a qué nivel, si a un nivel macro o a un nivel más micro del hospital con sus centros de asistencia de los cuales es referencia, probablemente de los dos, y hay que fomentar el diálogo y hay que agilizar los procesos. Sin ningún género de dudas, hay que agilizar los tiempos para que el beneficio de la paciente sea una cosa funcional, no como en algunos escenarios puede ser más difícil. En este sentido, recuerdo que nosotros ofrecimos, de hecho personalmente lo hice, una línea caliente de teléfono a los compañeros de la asistencia primaria para que en cualquier momento del día pudieran plantear una duda de manejo o, a la inversa, nosotros pudiéramos establecer una recomendación de seguimiento directamente de una paciente que dábamos en alta y nos preocupaba. Yo creo que también las apps que comentaba Gloria han de tener un papel en ese escenario y han de ser unas apps que han de crecer con el ejercicio, sin ningún género de dudas. Pero sí tengo la percepción, respondiendo, Manel, directamente a tu pregunta, que no lo estamos haciendo a plena satisfacción de nuestros pacientes. Bueno, es un foro de reflexión, por tanto es poner en voz alta esos pensamientos, estas cosas que estamos viendo. José Luis, los pacientes, ¿qué piensan de esto de las apps y de la televisita? ¿Servirá para control de la anemia ginecológica, para evitarla? ¿Cómo lo ves tú? Sin duda alguna, las tecnologías de la comunicación, ¿no? Las TICs, van a ser un magnífico complemento a lo que es, digamos, la visita presencial. Esto sin ningún género de dudas, ¿no? También habrá otras vías, ¿no? De comunicación telemática, ¿no? De otras índoles, ¿no? Como sensores y demás, ¿no? Pero no me cabe duda ninguna. Lo que sí que se debe tener en cuenta es el tipo de población o el tipo de paciente al que vaya dirigido, ¿no? Para ofertarle, bueno, pues una continuidad u otra, ¿no? Porque no todo el mundo tiene ni las mismas facilidades ni siquiera las mismas posibilidades, ¿no? Para estas conexiones telemáticas, ¿no? Pero esto que es obvio, por otra parte, pues me parece que es lo único que se debe tener en cuenta, ¿no? Fijaos, por poner otra vez el ejemplo de la pandemia, ¿no? Cuando hemos hablado de los contactos telemáticos, ¿no? que ha habido sustituyendo las consultas, daros cuenta que eran fundamentalmente a través de llamada telefónica, pero de llamada telefónica no videollamada, sino ring, ring y llamada telefónica. Y además solo unidireccional, del centro de salud al paciente, porque cuando era el paciente el que quería establecer la comunicación en sentido contrario, tenía realmente muchas dificultades en cuanto a tiempos de espera y demás, ¿no? Entonces, telecomunicaciones sí, pero de otra manera. Por ejemplo, los médicos de atención primaria deberían tener algo tan básico como estamos teniendo todos nosotros, que es una webcam encima del PC. Esto, hoy por hoy, es algo absolutamente insólito, no lo tienen, ¿no? Entonces, telecomunicaciones sí, sin duda. Ajustadas al paciente y también dándole los medios necesarios al profesional. Muy bien. ¿Quieres decir alguna cosa, Gloria, al respecto? Bueno, redundar sobre el tema de quizás para garantizar la continuidad asistencial y
insistir sobre, sí, claro, tenemos que tener guías de práctica clínica, pero que no nos queden en papel, en el sentido de que hay que transformarlas en guías automatizadas, guías electrónicas, de manera que estén integradas dentro de nuestros sistemas de información y que los sistemas de información de la primaria y del hospital estén comunicados. Porque está claro que una buena guía de práctica clínica con la evidencia más reciente, pero que la guardamos en el armario o en un cajón, y es muy difícil el traslado al día a día. Cuando tienes a los pacientes con la presión asistencial, está demostrado que las guías de práctica clínica, cuando evaluamos el grado de cumplimiento de las mismas, no es óptimo. En cambio, si nos apoyamos en los sistemas de información para que cuando tengamos determinados parámetros según el perfil de la paciente, el sistema nos recuerde la indicación de pedir una analítica y una ferritina, seguro que esto nos ayudará a mejorar la adhesión a nuestras propias, a la evidencia y a nuestros propios acuerdos. Por lo tanto, insistiría en el tema de que tiene que ser una ruta asistencial integrada, integrados los sistemas de información y para construir, pues para que el sistema nos ayude a cumplir pues nuestros propios acuerdos, ¿no? Para identificar a nuestros pacientes, para ajustar en función de cada paciente pues la analítica, la frecuencia de visita, la llamada telefónica según los parámetros que nos lleguen de la app, pues del grado de cumplimiento del medicamento o de los efectos secundarios, etcétera. Sí, además tú has hablado de datos estructurados, es decir, de la necesidad de tener una atención estructurada, por tanto, de registrar, de tener un registro de nuestra actuación, ¿no? Que es la medida que tenemos luego para evaluar si realmente todo lo que estamos haciendo, este esfuerzo que estamos haciendo, tiene unos resultados en salud en el paciente, ¿no? Tendríamos que incorporar lo que ha dicho, lo que Manel Casellas, lo que ha introducido, esta calidad de vida, los indicadores de calidad de vida en estos datos que se registran durante un proceso asistencial. Sí, por supuesto. Digamos que los prompts, estamos hablando de los prompts y más allá, muchas veces, más allá de la mortalidad o de indicadores muy finalistas o la calidad de vida de nuestros pacientes, yo he estado muchos años en el entorno de organizaciones oncológicas y lo que decía Manel antes me lo evocaba, ¿no? Estamos insistiendo a veces sobre ofrecer a nuestros y nuestras pacientes ultimísimas alternativas terapéuticas porque parece que mejoran, alargan la supervivencia, y a veces nos olvidamos de que a veces el paciente dice, ya, pero es que yo no quiero que me pase esto. Y es un efecto secundario inevitable, pero pues quizá ese tratamiento no es para mí. Y nos cuesta aceptar estas situaciones, pero es que es el paciente el que debe decidir que hasta dónde está dispuesto a llegar y cuál es la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida, el dolor y el espacio y las decisiones deben ser compartidas con él. No podemos imponer un tratamiento porque nos parezca que le vamos a salvar la vida a toda costa, ¿no? Porque quizás él tiene otras expectativas. No se te oye, Manuel Casellas, el micro. ¿Perdón? Ahora que no se te oía, ahora sí. Disculpa, que no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Gloria. Yo creo que es necesario, como decíamos, en el caso del hierro, carboximaltosa y tal, un cambio de paradigma en nuestra actividad asistencial. Y ese cambio de paradigma pasa porque el paciente se constituya realmente en el centro de la asistencia. Y el centro de la asistencia no que nosotros dibujemos, sino el centro de la asistencia que él quiere. Nosotros nos consuela mucho que la hemoglobina
suba de 9 a 9,4 y realmente validamos estadísticamente un dato del laboratorio y publicamos con mucho orgullo, y cuando el paciente dice, bueno, ¿y esto en qué se traduce? Porque yo estoy tan bien o tan mal cuando tenía 9 como cuando tenía 9,4. Yo creo que hemos de profundizar mucho en lo que realmente se traduce en una mejora de la calidad de vida. Y la verdad es que también uno tiene la percepción, en mi ámbito de trabajo, quizá el de trombosis y embarazo, cuando evalúas efectos de calidad de vida en estas pacientes, y me perdonaréis porque no soy un experto, pero me parecen cosas, cuando se evalúa calidad de vida, un poco primarias, un poco mucho por trabajar en lo que realmente se traduce en calidad de vida. Yo creo que hay mucho recorrido para que estos aspectos se consideren o se consigan ser el centro realmente de nuestra asistencia. Queda mucho por recorrer. Sí, yo querría apuntillar algo que también se ha estado comentando antes, ¿no? Es que cuando los niveles de ferritina son bajos, desde luego no lo vas a recuperar con la dieta. Y si haces un aporte de hierro oral, yo creo que todos sabemos que son bastante mal tolerados en general, ¿no? O sea, la persona que los tolera, pues bien, pero resulta a la mayoría pues bastante desagradable, y esto se recoge poco. Y de hecho yo creo que fórmulas como, precisamente formulaciones como la carboximaltosa, creo que se utiliza menos de lo que las pacientes desearían. Estoy diciendo de lo que las pacientes desearían, porque es muy bien tolerado, desde luego es muy rápido, y bueno, eso sí sería estar teniendo en cuenta la percepción de lo que es la calidad asistencial que está recibiendo la paciente por parte de ella, o sea, la calidad percibida por ella, por la paciente, ¿no? Muy bien. Estaríamos en los 3 últimos minutos de la sesión. Yo no sé si cada uno de vosotros en un minuto queréis añadir algo más de lo que habéis dicho o apostillar algo que os interese resaltar. No, yo creo. Me tocaba a mí, disculpad. Progresemos entre todos desde un abordaje multidisciplinar en el que no solo los profesionales clínicos, sino también la estructura, como tú apuntabas, Manel, nos ayude y nos acompañe, y algunos instrumentos como los que hemos estado analizando hoy, nos acompañe a brindar una mejor asistencia para el paciente y con el paciente. Muy bien. Sí, yo lo que diría es que si hablamos de calidad asistencial, es irremediable, desde luego, tener en cuenta lo que es la calidad percibida por estas pacientes, y tener en cuenta también su propia experiencia, ¿no? Para una mejora continuada de la asistencia que se les está prestando, ¿no? Lo que hemos llamado los PREMS y los PRONS, ¿no? En cuanto a valorar también los resultados, ¿no? O sea, es ante una calidad asistencial hay que tener en cuenta la calidad de vida percibida por las pacientes. Gloria. Yo creo que está todo dicho, pero quizás me quedaría con la fuerza de empoderar a nuestras pacientes para que nos ayuden a coordinarnos mejor y a obtener mejores resultados. Muy bien, bueno, todavía habéis dejado un minutito. Como no hay ninguna más, no hay preguntas de la audiencia, pues cerraríamos la sesión en el que espero que haya gustado, en el que Manel Casellas nos ha explicado el proyecto FeminFair, cómo se gestó, cómo se desarrolló, lo que se ha estudiado y los resultados obtenidos, y la importancia de tener en cuenta elementos como la calidad de vida del paciente en este tipo de evaluaciones, ¿no? José Luis Vaquero nos ha explicado y ha insistido en la importancia de la participación y de la implicación del paciente, tanto en estos trabajos como en todo lo que es la actividad asistencial a través de las decisiones compartidas y lo que es la evaluación a través de los PREMS y los PROMS de lo que se hace clínicamente por parte de los pacientes.
y Gloria Torres pues nos ha dado su visión desde el proceso de la multidisciplinaridad, resaltando la importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías, o ya no tan nuevas como ha dicho ella, siempre dentro de la que es la innovación tecnológica y organizativa, para poder dar soluciones a estos retos que se han planteado, ¿no? De la incorporación de nuevas terapias, de la incorporación o que realmente el paciente sea el centro y que haya una buena comunicación y coordinación entre los diferentes niveles asistenciales. Pues muchas gracias y os emplazo a la próxima sesión y al Congreso de SECA. Hasta pronto. Muchas gracias, Manel. Gràcies. Hasta luego, gracias. Adeu. Adeu. Adeu.